Día 213. Oremos por Grecia. Nehemías capítulo 13. Cierto día, mientras el libro de la ley de Moisés se leía ante todo el pueblo, nos dimos cuenta de que había una ley que decía así: jamás se permitirá que los amonitas y los moabitas formen parte del pueblo de Dios. La razón de esta ley era que, en cierta ocasión, esa gente no les dio a los israelitas el pan y el agua que necesitaban, y en cambio le pagó a Balaam para que los maldijera. Pero nuestro Dios hizo que sus malos deseos resultaran en algo bueno. Así que, cuando la gente oyó lo que decía el libro de la ley, expulsaron de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Tiempo atrás, el sacerdote Eliasib era el jefe de las bodegas del templo de nuestro Dios. Como Tobías el amonita era pariente suyo, Eliasib le había dado permiso para vivir en una habitación grande. Allí se guardaban las ofrendas de cereales, el incienso, los utensilios y los diezmos de trigo, vino y aceite. Todo esto era para los sacerdotes, sus ayudantes, los cantores y los vigilantes de las entradas. Cuando Eliasib hizo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 del reinado de Artajerjes había ido a Babilonia para presentarme ante él. Tiempo después, con el permiso del rey, volví a Jerusalén y descubrí que Eliasib había hecho muy mal en darle a ese amonita una habitación en el templo de Dios. Me enojé mucho y ordené que sacaran todos los muebles de Tobías y mandé que purificaran el lugar. Después di instrucciones para que volvieran a colocar allí los utensilios del templo de Dios, los cereales y el incienso. También me enteré de que los ayudantes de los sacerdotes no se les habían dado sus alimentos, por lo que ellos y los cantores habían tenido que irse a sus propios campos. Entonces reprendí a las autoridades por haber descuidado el templo de Dios y mandé llamar a los ayudantes de los sacerdotes y cantores. Los volví a colocar en sus puestos y todos los de Judá trajeron a las bodegas del templo los diezmos de trigo, vino y aceite. Después puse al sacerdote Selemías, al secretario Sadoc y al ayudante Pedaías como jefes de las bodegas y nombré como ayudante de ellos a Hanán, hijo de Zacur, nieto de Matanías. Eran hombres de confianza y se encargarían de hacer una buena distribución de las provisiones a sus compañeros. Luego de hacer esto le dije a Dios: Dios mío, toma en cuenta esto que acabo de hacer y no te olvides de todo lo bueno que he hecho por tu templo y por el culto. En ese tiempo vi en Judá los sábados algunos hacían vino y llevaban manojos de trigo sobre los burros. También cargaban vino, racimos de uvas, higos y toda clase de cargas, y todo eso lo traían a Jerusalén para venderlo. Entonces los reprendí por eso. Además, algunos de Tiro que vivían en la ciudad llevaban pescado y toda clase de productos a Jerusalén para vendérselos a la gente de Judá los días sábados. Entonces reprendí así a los jefes de Judá: está muy mal lo que hacen, no están respetando el día sábado. Acuérdense que de cuando sus antepasados hicieron lo mismo, Dios nos castigó a todos y también a esa ciudad. Si ustedes no descansan y adoran a Dios el día sábado, Él nos castigará aún más. Entonces ordené que los portones de Jerusalén se cerraran en cuanto empezara a anochecer el viernes y que no se abrieran hasta el anochecer del sábado. Puse a algunos de mis ayudantes para que vigilaran las entradas y no dejaran entrar ninguna carga en día sábado. Una o dos veces algunos comerciantes y vendedores pasaron la noche fuera de Jerusalén. Yo discutí con ellos y les advertí que si volvían a pasar la noche junto al muro, los sacaría de allí por la fuerza. Desde entonces no volvieron a presentarse en día sábado. Luego ordené a los ayudantes de los sacerdotes que se purificaran y fueran a vigilar las entradas para que se respetara el día sábado. Entonces le dije a Dios: Dios mío, tampoco olvides esto que he hecho, ya que eres tan bueno, ten compasión de mí. En ese tiempo vi también que algunos judíos se habían casado con mujeres de países como Asdod, Amón y Moab.
La mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod y de otros países, pero no conocían el idioma de los judíos. Discutí con esos hombres y los malduje. Algunos les di de golpes, les arranqué el cabello, los obligué a prometer, en nombre de Dios, que ni ellos ni sus hijos o hijas se casarían con extranjeros. Además les recordé, ustedes han cometido el mismo pecado que cometió Salomón. De muchas naciones no hubo un rey como él. Dios lo amó y lo puso como rey sobre Israel, pero fueron sus esposas extranjeras las que lo hicieron pecar. Por eso, nosotros no vamos a permitir que se cometa este grave pecado contra nuestro Dios. No traicionaremos a Dios casándonos con mujeres extranjeras. Joiada, que era hijo del jefe de los sacerdotes, tenía un hijo que se casó con una extranjera. Ella era hija de Sanbalat, el de Orón, así que obligué al hijo de Joiada a irse lejos de Jerusalén. Luego hablé con Dios y le dije, Dios mío, castiga a los sacerdotes y a los ayudantes que no han respetado el pacto que hicieron contigo. De esta manera los separé de los extranjeros y de todo lo que tuviera que ver con ellos. Luego organicé los turnos de los sacerdotes y de sus ayudantes, cada uno en su tarea. Organicé también a los que traían la leña para que lo hicieran en las fechas indicadas y organicé la entrega de los primeros frutos. Luego le dije a Dios, acuérdate de mí, Dios mío, y trátame bien. Esther capítulo 1. Asuero, el rey de Persia, gobernaba sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía y la capital de su reino se llamaba Susa. En el tercer año de su reinado, Asuero organizó una gran fiesta para todos los funcionarios y líderes del país. También invitó a los jefes de los ejércitos de Persia y Media y a las autoridades y gobernadores de las provincias. Durante 6 meses el rey les estuvo mostrando las riquezas que poseía y les hizo ver cuán grande y poderoso era su reino. Después ordenó que se preparara otra fiesta para todos los que vivían en Susa, desde el más importante hasta el menos importante. La fiesta se realizó en los jardines del palacio y duró 7 días. Entre las columnas de mármol se colocaron cortinas de hilo blanco y azul, sujetadas con cuerdas de color púrpura y argollas de plata. Pusieron muebles de oro y plata y un piso de mármol blanco y negro con incrustaciones de piedras preciosas. Se sirvió una gran cantidad de vino, pues el rey era muy generoso. Las copas en las que se sirvió el vino eran de oro y cada una con un diseño original. Sin embargo, el rey ordenó a los sirvientes que no obligaran a nadie a beber, sino que cada persona bebiera lo que quisiera. Por su parte, la reina Basti ofreció en el palacio del rey Asuero una fiesta para las mujeres de los invitados. Al séptimo día de la fiesta, el rey estaba muy alegre, pues había bebido vino. Entonces llamó a 7 hombres de su confianza, Neumán, Bizta, Jarboná, Bigtá, Abactá, Setar y Carcas, y les ordenó que fueran a buscar a la reina Basti. Les dijo que ella debía venir luciendo la corona de reina para que la gente y los príncipes pudieran ver su belleza, pues era muy hermosa. Pero ella no quiso obedecer la orden del rey. Al saber esto, el rey se puso furioso y le preguntó a los especialistas de la ley qué debía hacer. Era su costumbre pedir consejo a los que conocían bien la ley, y los que más le ayudaban en esto eran Carcená, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcená y Memucán. Estos 7 hombres eran jefes de Persia y Media, que tenían puestos importantes en el gobierno del país, así que el rey les preguntó, la reina Basti ha desobedecido mis órdenes. De acuerdo con la ley, ¿qué debemos hacer con ella? Entonces Memucán le respondió al rey y a los demás consejeros. La reina Basti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los jefes y a toda la población. Cuando las mujeres de Persia y Media se enteren de lo que ha hecho la reina, tampoco respetarán a sus esposos. Hoy mismo le dirán a sus esposos lo que hizo la reina y vamos a tener muchos problemas. Si le parece bien a su majestad,
ordene que Vasti ya no siga siendo la reina y que esa orden sea una ley para los de Persia y Media, para que nadie pueda cambiar su decisión. Además, elija usted otra reina que sea mejor que ella. Cuando se conozca la orden de su majestad en todo este gran reino, todas las mujeres respetarán a sus esposos, sean ricos o pobres. Al rey y a todos los consejeros les agradó este consejo. Entonces el rey envió cartas a todas las provincias del país. Las cartas fueron escritas en el idioma de cada provincia y dejaban en claro que el esposo era el jefe de la familia y que en la casa se debía hablar su idioma. Hebreos capítulo 9. En el primer pacto, Dios nos dio reglas para que supiéramos cómo adorarlo. Esas reglas eran para el culto aquí en la tierra. El santuario para ese culto se construyó de la siguiente manera. En su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa donde se ponían los panes apartados para Dios. Después de la segunda cortina estaba la parte llamada lugar santísimo, en donde estaba el altar de oro para quemar incienso y también el cofre del pacto, que estaba totalmente recubierto de oro. En el cofre había una jarra de oro que contenía maná, el bastón de Aarón, que había vuelto a florecer, y las tablas con los 10 mandamientos. Encima del cofre se pusieron las estatuas de 2 seres alados, las cuales cubrían con sus alas la tapa del cofre y representaban la presencia de Dios, pero de momento no hace falta entrar en detalles. Así estaban dispuestas todas las cosas en el santuario. Todos los días los sacerdotes entraban al lugar santo para celebrar el culto. Pero en el lugar santísimo solo podía entrar el jefe de los sacerdotes, y esto solo una vez al año. Entraba llevando la sangre de los animales que él y el pueblo ofrecían para pedir perdón a Dios cuando pecaban sin darse cuenta. De este modo el Espíritu Santo da a entender que cuando aún no existía el santuario, la entrada al lugar santísimo no le estaba permitido a cualquiera. Todo esto se hizo para mostrarnos lo que ahora es más importante. No podemos sentirnos perdonados solo por haber ofrecido ofrendas y sacrificios en el culto. Todo esto son reglas que tienen que ver con comidas, bebidas y ceremonias de purificación que nos preparan para el culto. Las reglas indican lo que se debe hacer, pero no nos ayudan a cambiar nuestra manera de vivir. Esas reglas sirven solo mientras Dios no las cambie por algo mejor. Pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes, y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa, porque el santuario donde es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Cristo no entró a este santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. De acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero están consideradas puras si se les rocía la sangre de chivos y toros, y las cenizas de una becerra sacrificada. Pues si todo esto tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu, que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Así, por medio de Jesucristo, entramos en un nuevo pacto con Dios, porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto. Y por medio de su muerte, también los que hemos sido elegidos por Dios, recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Este nuevo pacto es como un testamento. Si la persona que hace un testamento no ha muerto todavía, ese documento aún no sirve de nada. Por eso, cuando Dios hizo el primer pacto, se mataron varios animales. Primero, Moisés anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Luego tomó lana roja y una rama de hisopo y los mojó en agua
mezclada con sangre de toros y de chivos. Después roció esa mezcla sobre el libro de la ley y con ella roció también a todo el pueblo. Cuando terminó, dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Moisés también roció con sangre el santuario y todas las cosas que se usaban en el culto. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdonen nuestros pecados. Por eso fue necesario matar a esos animales para limpiar todo lo que hay en el santuario, que es una copia de lo que hay en el cielo. Pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificios de animales. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos, que era solo una copia del santuario verdadero. Cristo entró en el cielo mismo y allí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone. No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como aquí en la tierra lo hace el jefe de los sacerdotes. Entra una vez al año para ofrecer una sangre que no es la suya. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría tenido que morir muchas veces desde que Dios creó el mundo. Pero lo cierto es que ahora, cuando se acerca el fin, Cristo se ha manifestado de una vez y para siempre. Se ha manifestado para ofrecerse como el sacrificio por el cual Dios nos perdona nuestros pecados. Todos nosotros moriremos una vez y después vendrá el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.